Saludos amigos, bienvenidos al video del día de hoy. Como cada viernes, esta es el día de una vez a la semana. En este video vamos a hacer un resumen de los hechos noticiosos en la República Dominicana durante toda esta semana con nuestro querido periodista dominicano, don Alfredo Freites. Como todos saben, el hecho de la semana ha sido lamentablemente la trágica muerte del ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, quien lamentamos y a quien le tuvimos un gran afecto como amigos y compañeros en algún momento de luchas políticas. Paz a su alma, ha muerto un gran hombre, un hombre conciliador, y esperamos que las circunstancias en las cuales ocurrieron el crimen que se cometió contra él pues sean esclarecidas. Mientras tanto, les recordamos siempre con afecto y igual que todo el pueblo dominicano, conmocionado por esa partida. Nuestra participación ahora con don Alfredo Freites. Vamos a hacer un repaso sobre todo el tema del caso Orlando Jorge Mera, un análisis exhaustivo a la solicitud de coerción, y también vamos a hacer una reflexión sobre la ola de violencia que acusa a la República Dominicana. Con ustedes les dejo este segundo episodio de Una vez a la semana con don Alfredo Freites. Cambio y fuera, José. Como es habitual, los viernes, hablar de política, hablar de la semana noticiosa. Hay aquí con Juan Carlos Guerra, que ya está en línea. Juan Carlos, buenas tardes, buenas noches y buenos días. Saludos, don Alfredo, y saludo a toda la gente que nos ve y nos escucha como cada semana aquí en Freites y su gente, que listo para compartir los hechos políticos de la semana. Juan Carlos, lo más destacado de la semana es la luctuosa noticia del asesinato en el Ministerio de Medio Ambiente de Orlando Jorge Mera. Una noticia que, bueno, que desgarró el alma del público, porque Orlando es un hombre pacífico, tranquilo, y fue un hecho que además tenía la carga emocional de que quien lo mata es su amigo de infancia. Así es, lamentablemente un hecho que ha consternado y yo creo que más que consternar, conmocionó y sigue conmocionando a la sociedad dominicana por el perfil que tenía Orlando Jorge Mera, que siempre se caracterizó por ser un hombre conciliador, de trato decente. No recuerdo y creo que no existe ninguna declaración suya con algún epíteto hiriente, ni siquiera negativo, contra un adversario político, y eso habla muy bien de él. Ha habido un consenso generalizado en que Orlando era un hombre de un talante tranquilo, de un talante conciliador, de trato decente. Me gusta resaltar en esto que las fuerzas políticas opositoras al PRM, todas han coincidido en que Orlando Jorge Mera era un interlocutor importante a la hora de resolver problemas en el ámbito electoral. Recordemos que Orlando fue delegado del PRM ante la Junta Central Electoral, y todos los partidos coincidieron en que él era el canal para buscar entendimientos en puntos álgidos, y eso dice mucho, sobre todo porque el delegado electoral de un partido político ante la Junta Central pues siempre tiene que tener un carácter beligerante, un carácter aguerrido, y sin embargo todos han coincidido en que más bien Orlando se caracterizaba por ser un hombre que siempre buscaba el punto de encuentro. Y yo creo que esa fue el signo que marcó su carrera política, porque nunca se tuvo de él ni siquiera una referencia altisonante a ningún tema nacional, y eso creo que es una cosa que va a perder que con su partida, con su muerte, pues pierde el escenario político dominicano una voz que siempre buscó la conciliación, aún remarcando siempre su militancia política.
Juan Carlos, una gran ola de especulaciones ha surgido alrededor de este fenómeno, de este problema. Sí. Ya han aflorado los que comienzan a denostarlo. O sea, quizás personas que están resentidas con él, diciéndole que estaba en tratos ocultos, de que hay algo más que no se dice, que la investigación del Ministerio Público lo deja de lado la parte esencial de las causas, de los elementos causales de su asesinato. Bueno, aquí hay varios elementos que llaman mucho la atención de este caso. En primer lugar, hay que reconocer que ningún medio ha publicado fotos del cuerpo de Orlando Jorge Mera en el momento, en la escena del crimen. Cuando Juancito de los Santos falleció, que falleció en condiciones similares, hubo una profusa publicación por parte incluso de medios establecidos, que no vale la pena aquí resaltar. Ahora ha habido un cambio y eso creo que hay que aplaudirlo porque es un respeto a la intimidad y también un respeto a la dignidad de la persona fallecida en esas circunstancias. En segundo lugar, llama la atención que, contrario a ocasiones anteriores, el Ministerio Público no ha filtrado la medida de coerción a medios vinculados y que cuando uno lee lo que ha salido a relucir de la corta medida de coerción, apenas unas 14, 15 páginas, ahí no hay una sola referencia a la declaración que dio el confeso asesino, Fausto Miguel Cruz. Entonces, cuando uno hace la comparación, uno se da cuenta que en este caso, sí el Ministerio Público ha respetado al pie de la letra el carácter que en teoría tiene una medida de coerción, que es simplemente preservar, digamos que garantizar que el acusado no evada la acción de la justicia o no altere las investigaciones. Aquí, ojalá que este sea un inicio para que el Ministerio Público en casos posteriores pues mantenga esa misma línea de apego meramente técnico a lo que es una medida de coerción, porque cuando usted la lee, uno parece estar leyendo refritos de prensa, porque todo lo que se dice en la medida de coerción ya está digamos que de manera fielmente apegado a las versiones que circularon desde el primer momento. Pero obviamente habría que ver, y eso podrá verse quizás en el juicio de fondo, cuáles fueron las razones que tuvo el Fausto Miguel Cruz para asesinar a Orlando Jorge Mera, sobre todo cuando era una persona de su íntima confianza y que de hecho en el propio relato se dice que Orlando Jorge, cuando él entra alterado al despacho, le dice a su secretaria: tranquila, no hace falta llamar a seguridad, ese es mi amigo, ese es mi hermano, no va a pasar nada. Y minutos después, pues entonces ocurrió todo lo que ya sabemos. Pero y llama... fíjate, aquí hay algo curioso. Es decir, él llegó desde temprano, él llegó temprano al ministerio y estaba muy agresivo, Sí, según las diferentes versiones. Y cuando él llega al despacho, la secretaria tenía que conocerlo porque él vivía metido ahí. O sea, no es que mi amigo, era claro. una persona muy conocida. Claro, según dice la solicitud de coerción al señor Fausto Miguel Cruz, él interrumpió una reunión que tenía Orlando, que solía despachar, y eso es una característica de él, incluso de cuando estaba en Indotel, solía despachar con las puertas abiertas de su oficina. Era lo que hacía comúnmente. Y él irrumpe en la reunión y al verlo tan alterado es que la secretaria va y le dice a Orlando que si hace falta llamar a seguridad, y Orlando dice que no, porque había tenido la información, y es lo que dice la solicitud de coerción, de un funcionario del Ministerio de Medio Ambiente que le da la alerta a la secretaria de que este señor iba hacia allá y que iba en actitud violenta, porque conforme cuentan versiones, él habría dicho que
iba o mataba a un funcionario de de allí, creo que al consultor jurídico, si mal no recuerdo lo que dice la medida de coerción, o mataba al ministro. Entonces, es en ese contexto en que se da todo esto. A mí me llama la atención, ya dije la parte que me llamaba la atención del Ministerio Público y que aplaudía y que ojalá sigan en esa línea de no, de respetar la dignidad de todo el que esté envuelto en una situación como esta y de no lastimar la presunción de inocencia y la objetividad en estos casos. Qué bueno que sí, ojalá siga así. Pero la otra cosa que me llama la atención al ver los videos que han circulado es la frialdad con la que este hombre sale del Ministerio de Medio Ambiente. Es decir, él sale calmado, no sé si usted ha visto las imágenes, sale con toda calma de allí y justo cuando él cruza el umbral de la puerta que comienza como un corre-corre y como este hombre toma un motor, va a la iglesia y también luego entonces se entrega con toda frialdad. Es decir, ahí, por eso yo apelo mucho a escuchar, porque eso es lo que falta por ver. Y aquí entonces me hago la misma pregunta que se hace en otras condiciones, lógicamente. El hijo de Orlando Jorge Mera, Orlando Jorge Villegas, que él dice, no sé qué le pasó por la cabeza. Habría que ver ya en el juicio de fondo cuál va a ser la declaración que él va a hacer ante el tribunal cuando le toque su turno Bueno, de declarar, porque hay que ver qué lo llevó a él a cometer ese hecho con esa hazaña. Es decir, estamos hablando de un hombre que le hizo 13 disparos a su amigo. Es decir, no fue que en medio de la discusión, un arranque, una reacción, tal vez una persona, digamos, de sangre caliente, que saque una pistola y haga un disparo y luego se arrepienta. No, no, no. Es que este hombre le vació prácticamente un cargador completo. Sí. Bueno, voy a hacer una pausa, Juan Carlos, porque tengo dos apuntes sobre este caso que no se ha publicado ni se ha comentado. Vengo un momentito. Bueno, señores, seguimos en línea con Juan Carlos Guerra, que estamos comentando el asesinato de Orlando Jorge Mera, un hecho criminal con matices políticos. Juan Carlos, hay un asunto que ha pasado inadvertido. Hay varios, pero estos dos. El ciudadano Miguel de la Cruz, que fue el amigo de Orlando durante muchos años, fue a matar a alguien y se iba a fugar del país. Si usted fija bien, él andaba con 2 pasaportes y tenía además una alta suma de dinero en efectivo. Sí. Yo no sé si las autoridades habrán investigado si tenía algún pasaje a su nombre. En esa parte me llama la atención algo, la cantidad de dinero que tenía, que eran, según la fiscalía, 180,000 pesos. Si él se iba a ir fuera del país, llama la atención que lo tuviera en pesos y no en dólares. No, porque esto son dineros de operaciones, pero tú sabes que tú no sabes para dónde se va y por qué vía se va. Sí, no, claro, lógico, cierto. Y él tenía recursos, él tenía empresas de hace muchos años y de importación. Bueno, era claro que él tenía un plan de salida. Quizás las cosas se le complicaron más de lo que él pensaba y entonces no le quedó más remedio que entregarse, porque me llama la atención algo. Fíjense un detallito. Este hombre sale con frialdad de allí, se va a la iglesia. Aguarda, un poquito para atrás. Él llama a su hija por teléfono. Correcto. Porque ella estaba en el carro. Él le dejó el carro a ella. Entonces. Y la hija no le responde. Sí, porque ya ella estaba dentro del ministerio. Entonces, otro detalle que me llama la atención es que él no tuvo ningún tipo de arrepentimiento porque, o sea, que se ve que fue una cuestión planificada, porque cuando él se entrega, pide la prensa, le pide al cura la prensa para que preserven su vida. Sí, fíjate que él no va a la iglesia a arrepentirse. No, él va a esconderse.
él va a esconderse y a buscar cómo garantizar su vida luego de un hecho como ese, que estamos claros que si se queda en las instalaciones o si no se entrega, pues probablemente no estuviera en este momento con vida. O sabemos que el desenlace iba a ser ese. Ahora lo estamos viendo en el marco de este proceso que va a iniciar ya prontamente. En este momento, en el día de ayer, se le estaba conociendo la coerción. El Ministerio Público pidió 1 año de coerción para el señor Cruz. Y entonces, aquí, evidentemente que a partir de ahora va a iniciar un proceso de mucha especulación, porque no se sabe de boca del matador, de boca del asesino, ¿qué lo llevó a eso? ¿Qué lo motivó? ¿Por qué tomar una decisión con esa hazaña, con esa frialdad? Vamos Sobre a todo, contextualizar esto. sobre todo, va a alimentar la especulación el hecho de que la familia, 1 o 2 horas después del crimen, pues saca un comunicado perdonándole. Eso también ha alimentado las especulaciones. Y Juan Carlos, hay algo también en este contexto, y es uno con los amigos tiene un amor particular, a veces más grande que con los familiares, y ellos eran amigos, vivían juntos, trabajaban juntos, andaban juntos. Sí, fue un colaborador de la carrera política de Orlando desde sus inicios, desde sus inicios. Era un colaborador cercano, un colaborador financiero y también de andar con él permanentemente, es decir, andaban juntos permanentemente. Era digamos que del círculo íntimo de Orlando Jorge Mera. Sí, entonces, cuando tú tomas una decisión que se ve que hay tanta ira, porque fíjate, es a 2 años de gobierno, no es en el primer mes, segundo mes, él parece que había acumulado mucha ira, mucho desencanto, y se torna iracundo, o sea, o actúa con rabia. Fíjate que lo fusila y hay tiros por la espalda, es decir, parece que después que lo mató, los remató. se acercó por la espalda y lo remató. Bueno, hay mucha encono. El periodista Guillermo Gómez, en una entrevista que concedió a un medio de comunicación el día martes, narró los lugares donde estaban las heridas de Orlando Remer, y la verdad que es un crimen horrendo. Horrendo. Ellos son primos. Exactamente. No, y de hecho decía él que le habían quitado un hijo, que él tenía un trato de él como un hijo. Y dio también un testimonio ayer bueno, de hecho leyó el panegírico de Orlando Jorge Mera, y dio un testimonio realmente conmovedor en el día de ayer en el sepelio de Orlando Jorge Mera. Bueno, dando un giro del mismo tema, Juan Carlos, estamos viviendo en el país un ambiente de violencia que sacude el país por sus 4 lados. Después de la muerte de Orlando, mataron a un amigo, mató a otro en Barahona. Correcto. Un funcionario público mató 2 e hirió 2. Mataron un vigilante de Santiago, mataron un ciudadano extranjero. Es decir, hay una violencia recrudecida. Sí, es un tema complejo, delicado, porque estamos viviendo en un tiempo en el que la desesperación de la gente por falta de respuesta de la autoridad hace que en muchos casos las personas se tomen la violencia por sus propias manos, la justicia por sus propias manos, eso por un lado. Por el otro, también está el tema de que hay un nivel social en el que el porte o la tenencia de un arma da un estatus y, si se quiere, en muchos casos, un velo de cierta impunidad. Y por eso pasan casos como el de Santiago Rodríguez, que según estuve leyendo, la verdad es que ese también es un crimen conmovedor, que conmociona,
porque este señor llegó a esa estación de gasolina, era una especie de food shop, ahí estaban bebiendo, borracho, le paga la cuenta a la pareja de esposos, sale, se devuelve y los mata, le entra a tiros a él y al que estaba al lado. Es decir, estamos viendo situaciones que la República Dominicana tiene que generar un movimiento de reflexión nacional sobre la violencia. Y esos son casos públicos, pero uno sabe cuando dos vehículos chocan, por ejemplo, o se rozan, las respuestas que hay violentas. En muchos casos que uno a veces cree que es un familiar que le están chocando y es un vehículo que están rozando, cuando eso se resuelve con una notificación al seguro, por ejemplo. Y hay un estado de violencia que creo que el liderazgo político de la República Dominicana, comenzando por el presidente de la República, tienen que tomar medidas ahora, antes de que eso se recrudezca más y entremos en una situación de descontrol de la violencia, porque en un país como este, sin un Estado de Derecho en firme, con instituciones tan débiles, que además se desate una ola de violencia de esas características, de gente reaccionando así, pues prácticamente uno tendría que tener mucho cuidado para salir de su casa, porque podría encontrarse la muerte en cualquier esquina. Y también nos hace reflexionar, o nos debe poner a reflexionar sobre la legislación dominicana de porte y tenencia de armas. Yo con estos temas soy muy cuidadoso, porque no me gusta montarme en olas de temas como estos de manera internacional que se utilizan para apuntalar opciones políticas. Sin embargo, yo creo que en la República Dominicana tenemos que hacer una reflexión profunda sobre la pertinencia de mantener en este país una ley de porte y tenencia de armas tan laxa y tan flexible. Juan Carlos, muchas gracias por tu participación. Yo creo que la semana, esta ha sido una semana negra. Así es. Y hay que decir que el contexto socioeconómico no ayuda. Es decir, la presión social que tiene el ciudadano por la situación económica es muy difícil también. Esto hace que la gente sea menos tolerante. Cuando hay situación económica difícil, la gente es más irracional. Así es. Juan Carlos, un abrazo. Nos veremos Bueno, la semana que viene. adelante.